Los INTP son los lógicos del MBTI. Aman aprender, acumular conocimientos e innovar. Si quieres aprender más sobre una de las personalidades más inteligentes y peculiares de todo el MBTI, has llegado al vídeo perfecto. Hola y bienvenido a MBTI Enneagrama, soy Mónica Sánchez y en este canal hablamos sobre teorías de la personalidad. ¿Cómo son los INTP? Los INTP son personas bastante reservadas que suelen estar mucho más interesadas en aprender o adquirir conocimientos que en el ámbito social. Suelen dar prioridad a unas pocas personas que sean importantes para ellos por sobre el grupo o la masa y suelen ser muy buenos aportando ideas novedosas o soluciones a los problemas que todos los demás pasamos por alto. Si bien es cierto que muchos INTP encarnan el arquetipo de nerd desde que son pequeñitos, esto no siempre se da y además otros tipos de personalidad también encajan bastante en este arquetipo. Lo que sí suele darse es una curiosidad casi desenfrenada por todo tipo de temas y especialmente por temas lógicos y abstractos. De hecho, las cosas del día a día, las cosas rutinarias y habituales tienden a aburrir bastante a los INTP. Por otro lado, y a diferencia de lo que se cree, los INTP no están solo interesados en temas puramente numéricos como las matemáticas, la programación o la informática, sino que suelen presentar curiosidad por temas muy diversos. De hecho, yo misma conozco un INTP que desde muy pequeño se le da bien el arte. Algunos INTP pueden mostrar interés por la filosofía, las artes marciales, el arte en sí mismo, el deporte, la espiritualidad. Este falso estereotipo de que los INTP solo están interesados en la física y las matemáticas puede hacer que muchas personas que realmente son INTP se maltipeen, ya que lo que realmente caracteriza a los INTP suele ser una curiosidad y unas ganas de aprender por prácticamente todos los temas. Y también una capacidad casi innata por ofrecer soluciones innovadoras y no quedarse solo en lo que se ha hecho siempre. También se le considera una de las personalidades más inteligentes de todo el MBTI y especialmente una de las más racionales. ¿Qué significan las letras INTP? Las letras de cada tipo de personalidad son en realidad siglas que nos aportan un montón de información sobre cómo es ese tipo de personalidad concreto. En específico, los INTP son I, introvertidos. Los INTP miran a su interior antes de dar una respuesta en el exterior, por eso suelen dar respuestas bastante meditadas y bastante pensadas. También son personas que necesitan pasar bastante tiempo a solas y les suele gustar tener una vida tranquila y sin demasiados estímulos externos. N, intuitivos. Los intuitivos son personas que están muy en sintonía con lo que no se ve, se les da bien vivir en el mundo de las ideas, las posibilidades, los patrones, todo lo abstracto, y más en concreto a los INTP se les da bien aportar ideas novedosas y soluciones que podríamos decir disruptivas, soluciones que a los demás nos cuesta encontrar. T, racional, thinker. Los INTP anteponen la lógica y la razón a los sentimientos y las emociones a la hora de tomar decisiones. Esto no quiere decir que no tenga su corazón como todo el mundo, simplemente a la hora de tomar cualquier tipo de decisión o a la hora de guiar su vida suelen basarse más en la lógica que en los simples sentimientos. Lo cual no quiere decir que no tengan sentimientos y que no se guíen por ellos también de vez en cuando, simplemente no es lo más habitual. P, perceptivos. Los INTP se sienten más cómodos dejando sus opciones abiertas, lo que quiere decir que la improvisación y la exploración se sienten más cómodos para ellos que la rutina y la repetición. Las funciones cognitivas de INTP. Si bien las letras de cada tipo de personalidad ya nos aportan un montón de información sobre cómo es esa personalidad, la base real del MBTI son las funciones cognitivas, que fueron presentadas al mundo por primera vez por Carl Jung. A continuación voy a explicarte cómo se manifiestan las funciones cognitivas de INTP en su día a día, pero tranquilo, tranquila, porque te lo voy a explicar de forma súper sencilla, no vamos a entrar en teoría avanzada ni nada de eso, sino que vamos a ver cómo las diferentes funciones de INTP funcionan en su mente y cómo se traduce esto en el exterior, en la vida diaria. Si quieres más información sobre las 8 funciones cognitivas, tengo un vídeo completo hablando de ellas, lo dejo en tarjetas y en la cajita de descripción. Y si quieres información mucho más detallada y extensa, en mi libro, El Gran Libro del MBTI, encontrarás una guía completa de las 8 funciones cognitivas, los ejes, las funciones sombra, tablas comparativas entre funciones para que aprendas a diferenciarlas entre ellas, y un capítulo dedicado a cada tipo de personalidad. Si el MBTI te gusta, este libro te va a encantar. Y dicho esto, vamos ya con las funciones. Función dominante, pensamiento introvertido o ti.
Al utilizar el pensamiento introvertido OTI, los INTP se caracterizan por tomar decisiones utilizando lo que llamaríamos lógica subjetiva. Es decir, ellos en su mente buscan lo que tiene lógica o lo que es racional para ellos mismos y así es como actúan en el mundo. Por tanto, rara vez van a hacer algo solo porque sea lo que se ha hecho siempre o lo que otros les están ordenando. Esto es lo que hace que algunas personas puedan verlos como raros o que desentonen un poco en ciertos entornos, como pueden ser ciertos entornos académicos, a pesar de ser muy inteligentes, o laborales. Esto quiere decir que si algo siempre se ha hecho así, pero INTP ve que no tiene sentido hacerlo de esta manera, por ejemplo porque ahora ya hay un método más eficiente, más rápido o que causa menos problemas, INTP por lo general se puede negar a hacerlo, o aunque lo haga, él en su mente estará viendo la mejor posibilidad. Por otro lado, esta capacidad de INTP es algo que a él mismo le permite avanzar y muchas veces también nos ha permitido al resto como sociedad avanzar. Por poner un ejemplo, Larry Page y Sergey Brin, los creadores de Google, se cree que fueron INTP. Y creo que todos estamos de acuerdo en que su forma novedosa de ver el mundo hizo que la humanidad entera avanzara un montón. Debido a que el pensamiento es su función dominante, también requiere para ellos menos esfuerzo pensar de lo que requiere para la mayoría. Esto quiere decir que se sienten inclinados naturalmente al estudio, ya sea de forma convencional o a simplemente investigar ellos por su cuenta sobre los temas que les interesan, y que también tienen facilidad para ver esas soluciones lógicas que otros no vemos, simplemente porque, como nos pasa a todos, su función dominante para ellos es más fácil de utilizar. También quiero aclarar que su pasión por el aprendizaje, por la investigación y por el estudio se centra principalmente en temas que le interesen, pero también es cierto que los INTP suelen tener intereses más amplios que la mayoría de personalidades. Al ser un type de pensamiento también puede parecer frío o distante para otras personas. De hecho, muchas personas los ven como observadores desapasionados porque se suelen sentir muy cómodos observando y aprendiendo, pero sin poner mucha emoción y muchos sentimientos en ello. Lo cual no quiere decir que con sus personas más cercanas pues sí alcancen muy buenas relaciones, como todas las personalidades. Simplemente no son ni mariposas sociales ni pepito abracitos. Por último, los INTP son el tipo de personalidad Myers-Briggs, o como mínimo uno de los tipos de personalidad Myers-Briggs más interesados en alcanzar la verdad. Este tipo de personalidad no suele hablar de cosas como tu verdad y mi verdad, sino que ellos buscan la verdad. Función auxiliar de INTP. Intuición extrovertida ONE. La intuición extrovertida ONE es la función de las ideas y las conexiones inconexas. Las personas que utilizan esta función cognitiva son muy buenas viendo ideas que a otros se nos escapan, viendo conexiones que otros no vemos, viendo posibilidades que nos parecen súper aleatorias pero que ellos ven muy fácilmente. La intuición extrovertida también está detrás de la gran curiosidad que sienten casi todos los INTP, ya que se ha demostrado que esta función parece funcionar como asaltos, pasando de un tema a otro con total facilidad. Por eso también es habitual que muchos INTP prefieran saber un poco de todo que profundizar excesivamente en un solo tema. Los INTP en estados sanos también suelen ser personas bastante creativas, innovadoras y con una mente bastante abierta para probar cosas nuevas, siempre y cuando sean cosas que le parezcan lógicas, obviamente. Se sienten muy cómodos en el plano de lo abstracto y son buenos para ver el plano general de las cosas, es decir, como una pequeña cosa influye en un plano más grande. Por otro lado, y aunque de esto se habla muy poco, muchas veces los INTP tienen un gran sentido del humor porque, claro, muchas veces el humor viene de decir cosas que nadie se espera. INE es fantástica para esto. También pueden ser muy buenos proponiendo planes diferentes en un grupo de amigos, en una familia o en la pareja. Lo que pasa es que como tienen tan pocas relaciones sociales o se centran en muy pocas personas, son muy pocas las personas afortunadas que logran ver esto. Función terciaria de INTP. Sensación introvertida o sí. La sensación introvertida o sí examina constantemente el presente para compararlo con el pasado y poder aplicar ahora una solución que ya funcionó antes. También busca la estabilidad y suele ser buena para percibir las sensaciones internas de la propia persona. Bien, a pesar de ser un tipo de personalidad P, los INTP suelen tener bastante facilidad para pegarse a personas concretas. No les gusta estar constantemente cambiando de gente y muchas veces tampoco les gusta estar constantemente cambiando de lugar. También suelen tener tendencia a buscar una vida bastante cómoda. De hecho, la mayoría de los INTP son o en tipo 5 o en tipo 9, aunque no
fondos, obviamente. La sensación introvertida también lleva a los INTP a disfrutar rememorando el pasado, pues hay que recordar que la función terciaria es la que más les gusta a cada tipo de personalidad. De hecho, se le conoce como el niño eterno o función de alivio. De hecho, tengo una serie completa de vídeos hablando sobre la función terciaria de cada tipo de personalidad. Bueno, a los INTP les gusta mucho que alguien escuche su sabiduría acumulada con el tiempo. Pueden sentirse muy bien cuando alguien escucha todo eso que han ido aprendiendo a lo largo de la vida. Y también cuando alguien ve con ellos sus películas que veían cuando eran pequeños o juega los videojuegos que ha jugado INTP toda la vida. A muchos INTP también les gusta la repetición, pero solo en ámbitos concretos. Es decir, ellos no quieren una vida 100% rutinaria, pero sí pueden sentirse muy bien con repetición en algo que les guste mucho. Un ejemplo de esto es que yo conocía a un INTP que todos los días se pasaba el mismo videojuego, era un videojuego corto, y al final llegó un momento que se ponía un cronómetro para ver cuán rápido se lo podía pasar. Este es un ejemplo de la repetición que le gusta a los INTP. Si quieres saber más sobre esto, te recomiendo mi vídeo sobre la sensación introvertida en posición terciaria. Lo dejo enlazado aquí y en la cajita. Función inferior de INTP, el sentimiento extrovertido o fe. Fe es la función de la empatía, se le da muy bien saber qué están sintiendo otras personas y fomentar las emociones positivas y mantener la armonía. Al ser su función inferior, también es el principal talón de Aquiles de los INTP. De hecho, los INTP suelen percibirse a sí mismos como personas a las que no se les da bien la gente y además suelen creer que si dominaran esta área, pues su vida estaría solucionada. Esto nos pasa a todos creemos que si domináramos nuestra función inferior, nuestra vida sería, vamos, magnífica. Los INTP a menudo pueden tener problemas para desenvolverse en entornos sociales y a veces también tienen problemas para mostrarse cálidos o empáticos cuando la situación lo requiere. Esto es así porque para INTP la lógica tiene un peso crucial y fundamental en su vida, entonces pues él le cuesta llegar a entender por qué tiene que moverse tanto por las emociones en lugar de que todos nos movamos por una lógica pura. Suelen llevarse bien con personas que dominan bien el área emocional y también es cierto que a lo largo de la vida muchos INTP mejoran en este aspecto, como nos pasa a todos con nuestra función inferior. Por otro lado, también es importante recalcar que si un INTP se abre contigo y eres receptivo a él, pues ese INTP será más propenso a seguir abriéndose contigo, ya que a todos nos encanta recibir validación de nuestra función inferior porque nosotros mismos sabemos que no se nos da bien utilizarla. Entonces, cuando alguien nos permite utilizarla, nos sentimos muy bien y podemos empezar a utilizarla con mayor soltura. ¿Qué estresa a los INTP? Todos los tipos de personalidad luchamos con cosas concretas que nos estresan más que otras. Cuando tenemos que enfrentar este tipo de cosas que nos estresan, pues bajamos el nivel, ¿no? Porque no estamos bien. Por eso voy a contarte qué es lo que estresa a INTP, cómo es INTP bajo estrés y qué le desestresa o cómo se siente mejor para poder estar en su mejor versión. Lo primero que estresa a los INTP es sentirse controlado o microgestionado la mayor parte del tiempo. Si bien hemos dicho que cierta estabilidad o repetición les aporta una sensación de confort a los INTP, esto se refiere más a pasar tiempo con las mismas personas o a tener pequeños rituales que ellos mismos han creado que a tener una rutina estricta o un supervisor encima suyo 24/7. Todo esto les resulta muy molesto y además los INTP tampoco suelen querer ser ellos quienes microgestionan a otros. Esto es así porque su mente pasa la mayor parte del tiempo pensando, investigando, desgranando la información, haciendo conexiones y esto no es algo que pueda medirse. El resultado de su trabajo puede estar listo para ello a las 5 de la tarde o puede no estarlo debido a que esto no es un proceso medible. Por esta misma razón suelen sentirse cómodos en áreas como I+D, artes o asesoramiento porque esto puede permitirle tener unos márgenes de tiempo más abiertos y trabajar más a su propio ritmo. Otra cosa que también les estresa muchísimo es tener que hacer algo como se ha hecho siempre, lo cual se da en muchos entornos académicos y laborales y sucede porque su cerebro está literalmente diseñado para encontrar la solución innovadora y seguirla. Para ponerte un ejemplo muy simple, una vez leí una historia de una mujer que siempre recortaba la corteza del pan antes de tostarlo en la sartén. Entonces lo hizo delante de una persona y la persona le dijo: ¿por qué siempre recortas la corteza del pan? A lo que la mujer le respondió: no lo sé, mi madre y mi abuela siempre lo hicieron así y entonces pues yo lo hago así. INTP es la persona que hace la pregunta de ¿por qué recortas el pan? Y no la persona que recorta el pan sin pensar. Este es un ejemplo súper simple, pero se aplica también en cosas más complejas o avanzadas. Por último, lo que más estresa a los INTP con bastante diferencia es tener que estar todo el día desenvolviéndose en entornos sociales, sobre todo en entornos o eventos donde haya que manejar emociones o mostrar demasiadas emociones. Esto no quiere decir que los INTP no quieran salir de vez en cuando ni tener pareja, de hecho la mayoría quieren.
pero no quieren estar socializando 24/7 y sobre todo no quieren estar manejando conflictos emocionales o controlando las emociones de otras personas todo el tiempo, ya que esto contradice por completo su forma automática de pensar y puede hacerle sentir bastante estresado. INTP, bajo estrés. En MBTI diferenciamos dos tipos de estrés. Por un lado tenemos el estrés cotidiano, que bueno, más o menos vamos sobrellevando, y por otro lado tenemos el estrés severo. El estrés severo se da o cuando el estrés cotidiano ha crecido demasiado y se ha alargado en el tiempo, o cuando ha sucedido una situación devastadora que ha puesto toda nuestra vida patas arriba. Cuando sucede este estrés más intenso, se cree que nuestra mente puede pasar a dos estados. El primero se le conoce como estado de loop y es un estado donde nuestra mente pasa a utilizar de forma compulsiva la función dominante y la terciaria, pasando por alto la auxiliar, que es la que nos equilibra. El segundo estado, que es el peor de todos, con muchísima diferencia, se conoce como estado de grip. Suele ser un estado explosivo y rápido, donde utilizamos de una forma totalmente desordenada y horrible nuestra función inferior. ¿Por qué nuestra mente llega a estos dos estados? Cuando hemos pasado por esos periodos de estrés muy grandes o cuando ha sucedido eso que nos ha trastocado por completo, nuestra mente interpreta que nuestra forma habitual de operar en el mundo no va a funcionar, no va a arreglar el problema. Nuestra forma habitual de operar en el mundo es utilizar nuestra primera función y nuestra segunda función. Entonces, lo primero a lo que puede recurrir nuestra mente cuando esto pasa es a utilizar la tercera y la cuarta función. ¿Qué pasa entonces? Que como no sabemos utilizarlas, pues realmente lo hacemos de una forma caótica y bastante desagradable. Aquí lo que vamos a ver es cómo es INTP en estado de loop y en estado de grip. Más adelante también te cuento cómo se desestresa INTP para que todo esto no pase. El loop TC de INTP. Cuando INTP entra en loop, pierde el contacto con la intuición extrovertida, lo que quiere decir que pierde las ganas de probar cosas nuevas y se apega exageradamente a lo que ya conoce y a lo que se siente cómodo. En este estado se vuelve un experto de sillón que cree que lo sabe todo, pero realmente no sabe nada porque no ha llevado a la práctica todo eso que cree saber. Es decir, todo su conocimiento es puramente teórico y no tiene ninguna señal de que realmente sepa lo que cree que sabe. También suele caer en hábitos de vida nefastos como comer mucho y mal, dormir a altas horas, descuidar muchísimo su salud física y mental. Además, en este estado suele desentenderse por completo de todas sus responsabilidades porque lo único que quiere es estar cómodo y tranquilo. Y aunque esto no se da en el 100% de los casos, algunos INTP también pueden obsesionarse con sus errores pasados y con la forma de solucionarlos. Más adelante veremos cómo se desestresa INTP. Ahora vamos con el grip. El FEGRIP de INTP. Cuando INTP cae en grip, pierde su capacidad analítica, le cuesta concentrarse y suele volverse muy emocional y con mucho miedo al rechazo. Se obsesiona con sus relaciones, cree que todo el mundo le va a dar de lado, que nadie le quiere, sobre todo que sus seres queridos le van a abandonar, cosas de ese estilo. También suele tener las emociones a flor de piel, lo que se ve muy raro en un tipo de personalidad que nunca hace esto. En este estado, ya digo, este estado es horrible, puede hacer cosas como llorar, gritar, quejarse mucho, buscar mucha validación social, lo cual las personas de su entorno pues ya pueden ver que no es algo normal en esta persona que normalmente no hace nada de esto. Es un estado bastante desagradable para los propios INTP porque se vuelven incapaces de contener sus emociones, cosa que normalmente hacen con bastante facilidad. En este estado también suelen buscar un montón de validación externa como forma de confirmar que no están siendo rechazados. Vale, ahora que hemos visto los dos estados más insanos de INTP, vamos a ver cómo INTP se desestresa o cómo INTP está bien la mayor parte del tiempo para que todo esto no llegue a darse. ¿Cómo sentirte bien si eres INTP? Lo primero que hace sentir bien a los INTP es pasar tiempo a solas en su propia mente, simplemente observando y pensando, lo cual no quiere decir que no estén haciendo nada. En estos estados de soledad, los INTP pueden estar investigando sobre un tema que les interesa, desarrollando un hobby, o simplemente pensando y muchas veces también llevando a la práctica eso que están pensando. De hecho, este estado suele sentirse como el cielo para los INTP. Por otro lado, y aunque esto no se suele decir, obtener validación de sus ideas hace que los INTP se sientan mejor de lo que crees. Si cuando INTP propone algo nuevo o tiene una idea, las personas de su alrededor, sus amigos, su familia, sus compañeros de trabajo, se muestran propensos a probarlo, quieren llevarlo a la práctica, INTP se sentirá bien y además estará motivado a dar nuevas ideas, lo cual puede evitar que caiga en ese estado de loop o de grip. Y esto, que parece tan obvio, no lo es tanto, porque si nos remontamos a la sociedad real, si nos ponemos a ver cómo es el mundo actual de verdad, vemos que tanto en entornos académicos como laborales, como muchas veces simplemente sociales, a las personas que proponen algo diferente, pues no siempre se les sigue mucho el rollo o se las tacha de raras.
cuando realmente aplicar novedad puede transformar la sociedad. Por esa misma razón, como ya he dicho, tener trabajos del tipo I+D y estar con personas de mente abierta es lo que más va a hacer que el INTP se sienta bien. Hace tiempo leí la historia de un empresario, creo que era Henry Ford, pero no me acuerdo bien del todo, que tenía una persona en plantilla que supuestamente no hacía nada, pero realmente su trabajo era observar el sistema de las fábricas en su totalidad y proponer ideas de mejora. Es decir, su trabajo era pensar. Creo que la persona a la que contrató Ford era INTP y que además este sería un trabajo fantástico para todos los INTP. Por último, tener un sentido de seguridad y estructura también puede hacer que los INTP se sientan muy bien, debido a ese sí que tienen como función terciaria. Esto quiere decir que cuando los INTP se sienten agobiados pueden volver a sus 2 o 3 personas de confianza, pueden querer volver a ese sitio que se siente como su lugar seguro, pueden querer volver a comer lo que comían cuando eran pequeños, pueden querer volver a ver su película favorita, su serie favorita, su videojuego preferido. De hecho, algunos también tienen rituales, como por ejemplo comer todos los sábados lo mismo o hacer todos los viernes lo mismo, pero como ya hemos dicho, tienen que ser rituales pequeños y por lo general cosas que ellos hayan elegido y nunca cosas impuestas. ¿Cómo reconocer a un INTP? Si has llegado hasta aquí y crees que tú o alguien que conoces puede ser INTP, la siguiente lista te ayudará a salir de dudas. A los INTP les gusta aprender y se les nota. Son personas intelectuales y suelen ser más inteligentes que la media. Dudan de todo, son especialistas en buscarle 3 pies al gato. Se preguntan el porqué de todo y odian que les respondan porque sí, porque siempre se ha hecho así o porque lo digo yo. Son bastante reservados y les gusta pasar tiempo a solas. Famosos y personajes ficticios INTP. Para terminar el vídeo por todo lo alto voy a darte una serie de ejemplos de famosos y de personajes ficticios que a mi parecer son INTP porque creo que esto también te ayudará a identificar mejor a esta personalidad. Como personajes famosos tenemos a Albert Einstein, Marilyn Bos-Savant, Marie Curie, Larry Page y Sigourney Weaver. Como personajes ficticios encontramos a Bestia de los X-Men, L de Death Note, Neo de Matrix, Patricio Estrella de Bob Esponja y Amy Farrah Fowler de The Big Bang Theory. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero haberte ayudado a entender y comprender y mejorar tu relación con los INTP, espero haberte ayudado a todo con los INTP. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, dale a este vídeo con un like como una casa y nos vemos en próximos episodios. ¡Hasta la próxima!